Ustedes saben que a mí me encanta la palabra de Dios, ¿verdad? Digo, ¿cómo hace la Biblia? Léase la Biblia. Hoy vamos a ir al capítulo 16 del libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, de cómo el Evangelio entró en Europa, a partir del verso 5 hasta el 40. Dice lo siguiente: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Al cual, habiendo recibido esta orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó una espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que os suelte. Así que salid ahora e id en paz. Mas Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera. Que ellos mismos vengan a sacarnos. Los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron y después de sacarlo les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y partieron. Ahora nosotros leemos las historias de las vidas, digamos que completas, pero en esos momentos ellos no sabían que iban a salir de la cárcel. Ni siquiera sabía todo lo que estaba ocurriendo. Nosotros verdaderamente no sabemos qué va a ser de nosotros el día de mañana. Por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que creer. Porque si creemos, si entendemos, si conocemos el Espíritu de Dios y dejamos que comience a hacer algo en nuestras vidas, nuestro futuro siempre será glorioso. Y me sorprende porque esta fue la manera en que el Evangelio entró por primera vez en este maravilloso continente llamado Europa. Y ahí dice que estaba Pablo y Silas. Otra de las cartas añade que también Timoteo y Lucas probablemente estaban con ellos. Y fue ahí en la ciudad de Filipos. Y quisiera hoy tratar un poco de su origen, porque creo que tiene también que ver con nosotros, cómo se produce. Lo primero que vemos ahí es que Pablo, Silas, que los apóstoles tenían otros planes para su vida. Ellos estaban haciendo otras cosas. Por supuesto, eran hijos de Dios, eran hombres de Dios, y lo que estaban haciendo lo hacía con buenas intenciones. Yo sé que muchas veces nosotros actuamos con buenas intenciones. Qué bueno, no haga nada con mala intención. Tenemos que tener buenas intenciones. Pero no siempre las buenas intenciones es lo que Dios espera de nosotros. Ellos estaban evangelizando en Asia, en lo que hoy representa la zona de Turquía, la Asia Menor. Y dice que ahí las iglesias crecían. Ellos estaban contentos con la labor que estaban ejercitando. Además venían con órdenes aún de Jerusalén. Le habían dado la bendición para ir a toda esta zona de Asia Menor a evangelizar, a hablar la palabra. Y ellos veían cómo la gente creía y la gente dejaba tantas otras cosas para acercarse a la fe verdadera, a la fe de Jesús. Y recibían el Espíritu Santo. Pero dice que en un momento el Espíritu Santo impide a Pablo, impide a Silas que ellos hablen en esa región. Y en otras palabras empieza a cerrar las puertas. Es sorprendente que el Espíritu Santo nos cierre las puertas cuando creemos que estamos actuando en el nombre y en el poder del Espíritu Santo. Pero eso es lo que estaba sucediendo. Dice que le cierra las puertas. Sorpresa. Dice que esto le sucede por 2 veces. Dice que en otra vez fueron a hablar de la buena noticia del Evangelio y les vuelve el Espíritu de Jesús a frenar y a decir no. Y yo me imagino que Pablo y Silas se estarían preguntando, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no funciona esto? ¿Por qué no me funciona lo que estoy haciendo? Si yo estoy haciendo con amor, lo estoy haciendo con buena intención, lo estoy haciendo en fe, estoy creyendo. Y yo creo que ellos se preguntaban. En este caso a Pablo le habló por sueños. Pero yo creo que Dios tiene una manera de hablarnos a cada uno. Porque como digo yo, todos somos diferentes. Mira que está a su lado. Gracias a Dios que es diferente a mí. Yo digo, el día que hayan 2 iguales en este mundo, se acaba el mundo. Menos mal que todos somos diferentes. Eso quiere decir que todos somos únicos. Y por supuesto, todos somos originales, genuinos y valiosos. Y como somos únicos, Dios nos habla de 1000 maneras. A mí me habla de una manera y a mi esposa le habla de otra manera. Lo importante es escuchar y aprender la dirección que nos va marcando Dios para nuestras vidas.
porque Dios nos abre, nos cierra puertas y nos va guiando para que precisamente podamos ver la maravilla de Dios en nuestra vida. Y Pablo esa noche dice que tuvo una visión, no sabemos si soñó o se le presentó un ángel, no sabemos. Lo cierto es que cuando se levantó a la mañana siguiente, Pablo dijo, vamos para adelante. Ya sabemos qué tenemos que hacer, ya sé por qué aquí no se nos cierran las puertas, ya sé por qué no es este camino, ya sé que era el mismo Dios el que me estaba sacando de Asia y he soñado que alguien en Macedonia nos está llamando. Dice que es un varón que está necesitado y yo recibí en sueño, baja y ayúdanos. Así que al momento este hombre y convenció a los suyos para bajar, para salir. A veces nos pasa que recibimos la instrucción de Dios, la orden de Dios, o sabemos lo que tenemos que hacer y como digo yo muchas veces, nos aplatanamos, nos volvemos perezosos, nos ponemos a pensar, pero yo no tengo dinero para el pasaje a Macedonia. Nos podemos a inventarnos historias. Gracias a Dios Pablo no era así. Pablo recibió una visión y dice, vámonos, hay que levantarse, vamos adelante. Tome iniciativa, tenemos que tomar empuje, tenemos que ser gente de acción si es que Dios está con nosotros. Entonces ellos tenían otros planes, pero cuando ellos reciben la instrucción, ellos avanzan, ellos obedecen fielmente lo que han recibido. Y no sabían quién les esperaba, solamente recibió un sueño, una visión, y dice voy a agarrarme, sé que viene de Dios y vamos a bajar. En segundo lugar, no era cuando ellos llegaron a la ciudad de Filipos, esa ciudad griega del Imperio Romano, no era lo que esperaban. En Filipos ni siquiera había una sinagoga donde ellos normalmente se reunían y hablaban de la palabra de Dios. Hacía falta 10 judíos casados en esta época según las leyes judías para abrir una sinagoga y no habían en la ciudad. Y entonces cuando ellos ven las circunstancias ellos no se frustran, ellos estaban diciendo estábamos en Asia, las iglesias crecían, le estábamos hablando a cientos, a miles y ahora llegamos aquí a Filipos y miramos y ni siquiera hay una sinagoga en la ciudad. Decían ¿dónde vamos a hablar del evangelio? ¿Dónde podemos predicar? ¿Qué tenemos que hacer? Pero ellos no se desaniman, ellos no se frustran, ellos no se desilusionan cuando alrededor no estás viendo lo que tú quizás esperabas ver. Ellos no encontraron a ningún varón que lo había soñado y dice, ¿dónde está? Yo tuve un sueño, no se estaba dando. La cuestión es que uno nunca se desanima cuando vive, cuando está, cuando cree que está caminando la voluntad de Dios, que está haciendo las cosas como Dios le dice que tiene que hacerlas. Entonces no te puedes desanimar aunque las cosas no se estén dando como tú esperabas, porque tú has creído y hemos creído en Dios. ¿Cuántos han creído en Dios? Creemos en Dios. Tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar. Ellos podían pensar lo que muchas veces pensamos nosotros, con lo bien que estaba yo en el otro trabajo, con lo bien que estaba yo en Asia, con lo bien que estaba yo allí la iglesia crecía, allí estábamos de una manera, allí todas las noches nos sentábamos en casa los hermanos a cenar, allí me iba mejor, allí no sé qué, allí en aquel tiempo y empezamos a mirar al pasado como si fuera mejor, pero ya no estamos en el pasado, nosotros estamos aquí, hay un presente y hay un futuro. Entonces tienes que mirar diferente. Tenemos que mirar la vida de otra manera muchas veces. Y estos hombres, a pesar de que no estaban viendo lo que esperaban encontrar, no se desanimaron. ¿Por qué? Porque ellos no basaban su vida en las circunstancias alrededor de ellos. Ellos habían recibido algo en su interior y eso era lo que los movía. Por eso Pablo y Silas lo tenían claro. Ellos llegan ahí y no se movieron por lo que había afuera. Ellos se movían por lo que había en su corazón, por la decisión que ellos habían tomado de seguir a Jesús. No basaban sus vidas en circunstancias, sino adentro. Y entonces Pablo llega a Filipos y no hay sinagoga. Y dice que llega el día de reposo, que en aquel tiempo era el sábado, cuando ellos consagraban el sábado para juntarse en la casa de Dios. Según los 10 mandamientos, hay que santificar el día del Señor. Quiere decir que aunque sea una vez a la semana, esto es sagrado, están los 10 mandamientos, una vez a la semana, usted si quiere agradar a Dios, tendrá que reunirse con el pueblo de Dios. Eso enseña los 10 mandamientos. ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos? Uy, qué bueno. Si hay algo del Antiguo Testamento que tenemos que respetar, son los 10 mandamientos. Aunque toda la Biblia es respetable, pero hay algo que nos enseña, esos principios que están ahí. Porque Pablo y Silas llegan y dicen, pues aquí no hay ningún sitio donde reunirnos, ¿qué hacemos? Y cuando en una ciudad no había lugar donde reunirse, hacían lo que hicieron cuando ellos fueron deportados a Babilonia.
salían junto al río más cercano de la ciudad. El día sábado, a la hora señalada, a la hora de la oración, ellos salían al lugar más cercano de la ciudad donde la gente recibía agua. Si no había un río, iban a un pozo. Cuando no había sinagoga, cuando no había una iglesia, un local como este donde reunirse, ellos hacían eso porque ellos respetaban el día del Señor. Dice, el día del Señor tenemos que hablar la palabra de Dios, tenemos que dedicar un tiempo a estar juntos con todos los de la ciudad que busquen al Señor. Esa era la iglesia, el origen de la iglesia local que entendemos hoy. Y ellos llegaron allí junto al río más cercano de la puerta de la ciudad y se sentaron. Dice, es la hora del día del Señor, es la hora de la oración que vamos a hacer. Y ellos esperaban que hubieran hombres. Dice, si hay algún judío, algún creyente en la zona, va a venir y va a escuchar la palabra de Dios. Y espero que alguno tenga algún rollo, porque antes no habían Biblia, habían pequeños pergaminos y llevaban la palabra y hablaban. Tenía que ser pudiente para tener pequeños pergaminos, pero había muchos judíos que lo eran. Entonces sacaban su rollo de Isaías. Y cuando llegó Pablo, dice, aquí no hay ningún tío. Y encima se encontró con 4 mujeres. Dice, qué desastre. 4 mujeres, o 5, 6. ¿Qué te crees que es un desastre? Para aquella época es diferente que hoy. Pero ellos estaban ahí y dicen, no hay un varón en toda la ciudad que venga a buscar a Dios. No se desanimaron. Ahí al lado de usted una mujer, dígale, mujer, usted sabe. Las mujeres saben. Y de eso que hace Pablo y Silas, pues comparten su fe. No recibieron aquello como un palo. Dice, pues si hay mujeres, pues a mujeres. Pero ellos comienzan a hablar de Jesús, comienzan a hablar del reino. Comienzan a decir, hemos caminado, recuerden que Jesús, y comienza a hablar del evangelio. Y dice que hay una tal Lidia, acabamos de leer. Esta Lidia encima da detalles, la Biblia dice que era una mujer vendedora de púrpura. Es decir, una mujer en este momento acaudalada. La púrpura solo usaban los senadores, la gente de élite, la gente de caché, porque era muy cara el tinte de púrpura. Y esta mujer era, como hoy diríamos, alta costura. Era empresaria de alta costura, una emprendedora. Una mujer que en este tiempo donde las cosas eran más difíciles que hoy para las mujeres, se había echado para adelante, había emprendido y estaba negociando y estaba ahí. Y dice que Dios tocó el corazón de Lidia, porque Dios tiene que tocar tu corazón. Porque Él es el que convence. Recuerde siempre esto. Usted no convence a nadie de nada, el Espíritu Santo convence. Y el Espíritu Santo es el que conoce el corazón. Y si el corazón está dispuesto, Dios va a hacer algo maravilloso en la vida de cada persona. Entonces dice que Lidia recibe algo en su corazón y estaba escuchando. Y dice que ella abre y comienza a preguntar. Y dice que le dice a los apóstoles, qué bueno, qué tengo que hacer. Y dice que se bautizaron, ella los llevó. Dice que su familia recibe al Señor y los aloja en su casa. La casa de una mujer pudiente de esta época era como un hotel de 5 estrellas. Tenían servicio y todo. Hotel de 5 estrellas. Pablo no sabía decir a dónde quedarse. Timoteo y el otro que andaba con ellos eran 4 o 5 varones y van y se quedan en casa de Lidia y ahí los tratan. Como, qué bueno. Y salieron sin saber dónde iban, pero salieron creyendo la voluntad de Dios. Y entonces están en el hotel de 5 estrellas. Qué bueno. Pero ¿qué ocurre? En tercer lugar, que siempre hay impedimento. Siempre en la vida te va a poner problemas. La vida te va a poner obstáculos. La vida te va a dar pruebas, te va a dar luchas. En la vida hay maldad, en la vida hay injusticia. Y todo esto también lo encontramos en el camino del Señor. Porque el mundo sigue siendo el mundo, aunque tú hayas creído y en ti esté el mensaje de luz y el mensaje de amor. Y dice que estaba Pablo ahí y pasan y había una mujer que estaba endemoniada. Tenía un espíritu de adivinación, porque la adivinación es un espíritu de las tinieblas, y estaba en esta mujer, y era esclava de esa manera. Y no solamente que era esclava del espíritu, sino que encima era esclava de unos señores que la habían esclavizado, la habían comprado. Y esta es nuestra esclava y qué bueno porque la compramos por tanto dinero y ella nos ganamos la vida y la gente viene y le adivina las cartas y le adivina las manos y le adivina esto y le adivina lo otro y se movían los espíritus de esta mujer. Pero Pablo dice, esto se acabó. Esto de estar la gente esclavizada en esta ciudad se acabó. Y dice que expulsa el espíritu inmundo de aquella mujer y la mujer es libre. Qué bueno cuando somos libres. Cuando somos libres de amargura, cuando somos libres de rencores, cuando somos libres de fracaso, cuando somos libres de que te hicieron daño y no has perdonado. Qué bueno cuando uno es libre.
Pero cuando uno es libre es diferente. Cuando uno es libre adentro es diferente. Y la hizo libre. Pero ¿qué pasa? En vez de alegrarse, por supuesto, estos se ganaban la vida de esta mujer, lo que hacen es que quieren pegar a Pablo y a Silas, lo denuncia, dice que lo llevan a la plaza del pueblo, que era donde se hacían los tribunales, era como la zona de tribuna, y ahí llamaron a los jueces, al alcalde, a los concejales, dice que le hicieron un juicio rápido, les arrancaron la ropa tira y les dieron con varas, en aquel tiempo normalmente varas de almendro. ¿Tú alguna vez se ha dado con una vara de almendro? ¿Ha ido a caminar por ahí que el de atrás le hace ¡ting! Le da? ¿Le ha dolido? A mí me han dado con vara de almendro. Alguna vez he dado yo también. Duele. Pues le dieron azotes hasta que le dolía. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que Pablo y Silas, si están haciendo la voluntad de Dios, les sucede esto? ¿Por qué les sucede esto? ¿Usted cree que ellos no oraban? Yo creo que oraban más que nosotros juntos. Ellos eran hombres de oración, ellos eran hombres de fe. Ellos oraban seguro que más que usted y que yo. Y Dios no impidió que los azotaran. Él no frenó esa injusticia. ¿Por qué no lo hizo? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Porque a veces yo creo que es para que nosotros entendamos muchas verdades que hay en la palabra. A veces nosotros creemos que Dios tiene que librarnos de injusticia y lo tiene que hacer de los problemas, de las situaciones que nos duelen y punto. Nos tiene que ayudar porque Él es Dios y me tiene que ayudar. Y esto que estoy viviendo yo en mi trabajo, en mi negocio, en mi relación, es una injusticia y Dios me tiene que sacar porque es Dios. Y vamos así delante de Dios con toda nuestra cara y se lo decimos. Y si no me saca es que tú no eres Dios. Dios sigue siendo Dios. Dice lo que está a tu lado, Dios sigue siendo Dios. Creas o no creas, Él es Dios, Él es soberano. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque a veces no actuamos como estos hombres. A veces nos frustramos. Es que yo estoy orando, pero Dios no me responde, pero Dios no me ayuda, pero sigo en esta condición, me siguen pagando cada 6 meses. Es que es una injusticia. Y te frustra, y te desanima. Y no ves la mano, pero eso no es lo que vemos en la vida de Pablo y Silas. Ellos no lo hicieron. Encima dice que no solamente que los encarcelan, sino que le dicen guárdalo y lo meten en la celda de más al fondo. Esa era la celda siempre, la de las personas peores, la de los mendigos, la de los malhechores, ahí la del fondo. La que olía a letrina, la que estaba apestando, la que no llegaba a la luz, la que había humedad, donde estaban los orines, ahí la metieron. Y encima les pusieron cepos en los pies o en las manos. O sea que encima Dios no le da el suspiro de decir, pues, me he metido en la celda de adelante. Qué bueno es Dios que nos puso en la primera, a la que llega la luz, el calor del carcelero, de la hoguera. No, en la del fondo. ¿Será que Dios es malo? ¿Cuándo cree que Dios es malo? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Cómo actuamos nosotros ante estas verdades y ante estas cosas que como Pablo y Silas actuaron? ¿Cómo vemos la vida? ¿Por qué no actuamos muchas veces de la manera que ellos actúan? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo vieron ellos las cosas? ¿De qué manera estamos viendo nuestros problemas? ¿Cómo afrontamos nuestros conflictos? ¿Cómo miramos las injusticias? Nosotros tenemos que entender que hay un mundo espiritual. Y si tú eres creyente, Dios es soberano. Hemos cantado que eres rey. Si eres rey de tu vida, Él es rey, Él es soberano. A Él no se le escapa nada. Dice la palabra de Dios que se te cae un pelo al suelo y tú no sabes por qué te estás perdiendo el pelo, pero Él sabe. Él dice, Damián, hoy tienes 4.555.435 pelos menos uno. Y usted se pone a contarlo y cuando termina de contarlos tiene que empezar otra vez porque va por 100 y ya se perdió. ¿Alguna vez han contado el cabello? No sé, hay cosas que se le ocurre a la gente. Si te quedan 3 pelos, los puedes contar bien. Pero Él tiene el control de todas las cosas. Y eso es lo que Pablo y Silas entienden, que Él tenía el control de todas las cosas de su vida. Y algo estaba sucediendo. Por eso podemos hacer conjeturas, porque no sabemos muchas veces lo complejo, lo grande del mundo espiritual. Yo no sé si en aquella cárcel, estoy haciendo una conjetura, había una puerta a las tinieblas, una puerta demoníaca, porque sabe que hay puertas en lugares. Hay puertas de luz y hay puertas de tinieblas. La casa de Dios siempre es una puerta de luz donde baja el Espíritu Santo. Por eso Él establece los puntos y las iglesias. Pero también hay puertas de tinieblas. Y quizá Dios los llamó ahí a cerrar esa puerta de oscuridad de aquella cárcel. No lo sé. Podemos decir 1000 cosas. La cosa es que ellos fueron creyéndole a Dios.
Ellos fueron en la voluntad de Dios y la actitud es lo que marca la diferencia en ellos. Entonces se nos va de las manos. Solo podemos creer la palabra de Dios. Tenemos que tener fe, tenemos que obedecer y tenemos que vivir el Evangelio como nos enseña y tener esa comunión con el Espíritu Santo. Y asumir los retos, las luchas y los problemas como ellos los asumieron. Y entonces pasaron del hotel de 5 estrellas con Lidia, la vendedora de púrpura, a la celda más oscura que había en Filipos. De la noche a la mañana. Del éxito al fracaso. A veces nos pasa. Qué bueno, tengo un trabajo nuevo que me pagan el doble. Y cuando terminas el mes dices, no, pero es que aquí, le dice el otro, aquí no pagan. Entonces pasas del éxito al fracaso. ¿Cómo asumes el éxito? ¿Cómo asumes un fracaso? Miremos la vida de Pablo y Silas. Contentos en casa de Lidia. Y estarían, dice la palabra de Dios, que en la prisión, en la celda más oscura, la más cochina de todas, dice la palabra que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban. Yo sé que ellos oraban y cantaban, pero dice, añade la palabra, y los presos, los que estaban en las otras celdas, escuchaban. O sea, ellos llegaron ahí en esa condición, recién azotados, con varas, medio semidesnudos, porque le habían ultrajado sus túnicas, se la habían arrancado. Y ellos llegan y en vez de frustrarse, en vez de llorar, en vez de, ay, qué pena, ay, Señor, ¿por qué permites esto? Ay, qué desgracia mi vida, ay, qué víctima soy, ay, con lo bueno que soy yo, ay, si yo estoy aquí por tu voz, ay, los ay del Apocalipsis, no hicieron los ay del Apocalipsis. Ellos oraban y alabaré, alabaré, alabaré. O lo que quiera que cantaran. A capela encima, no tenían guitarra. Decían, ay, yo no puedo orar porque no tengo música, no tengo guitarra. Si yo tuviera guitarra podía orar. Estos no tenían guitarra, ni tenían trompeta, ni tenían nada. Oraban y cantaban. ¿Por qué? Porque tenían algo en el interior. Y los presos escuchaban. Entonces van a haber impedimentos. Y en cuarto lugar, tu actitud va a determinar dónde vas a llegar. Dice que en aquella condición, de repente se produce un gran terremoto que los cimientos de la cárcel tiemblan, las puertas se abren, los cepos caen. ¿Sobrenatural? ¿Sobrenatural? Milagro, milagro. Milagro no. ¿Usted necesita un milagro? ¿Cuántos necesitan milagros para su vida? Yo necesito un milagro. Quizás no estamos teniendo la actitud correcta para recibirlo. Cuando somos creyentes, porque es tu actitud, es tu fe en los momentos más duros, es tu alegría en medio de las injusticias, es tu confianza y tus acciones las que van a producir la irrupción sobrenatural en tu vida. Es que escuchar la voz de Dios, es escuchar al Espíritu Santo, es abrir tu corazón y recibir algo adentro, porque cuando tú lo recibes adentro, entonces se puede exteriorizar, porque todo se produce adentro de la persona. Y las puertas se abrieron. Yo les digo una cosa, la pena, la frustración, el desánimo, la congoja, el victimismo, la nube negra que a veces creemos que va encima de nosotros, eso no produce el milagro en los hijos de Dios. Eso produce que sigas caminando con la cabeza agachada como un burrito mirando las cosas de la vida sin saber que hay un Dios maravilloso que está en nosotros y por nosotros. Esa es la gran diferencia. Entonces, dice que todas las puertas de aquella prisión se abrieron. Es un reflejo también de lo que estaba pasando en el mundo espiritual en Filipo. Se estaban abriendo puertas de oscuridad, puertas de oscuridad. Pero dice que ningún preso escapó. Hay que ser tonto o burro o necio para estar en la cárcel, que se te abran las puertas, que tal, y no salir corriendo. Eso, o haber recibido algo de Dios. ¿Usted qué cree que pasó? ¿Que eran bobos o que habían recibido algo de Dios? ¿Qué habrá pasado? Ellos estaban escuchando a Pablo y Silas. Algo había pasado en el corazón de todos aquellos delincuentes que estaban en la cárcel, aquellos presos. Por eso dice que cuando el carcelero se despierta y ve, no era la luz eléctrica como hoy, ve que su lámpara está encendida, ve las puertas abiertas. Usted se imagina que está durmiendo a las 2 de la mañana y de pronto se levanta y ve todo abierto y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si a veces me despierta mi mujer y se levanta, ¿qué pasó? Se ha levantado así, ¿no?
¿Alguna vez no le ha sonado el despertador y se levanta para el trabajo y dice, ¿qué pasó? ¿Qué hora es? Y sale corriendo como un loco. Y dice, no, si eran 3 horas menos. ¿Te ha pasado, no? A alguno le ha pasado. Nos pasa. Pues él se levantó así. Y dice que cuando ve el panorama, él sabía que si escapaba un preso, las leyes decían, si un preso se te escapa, lo pagas con tu vida. Y él dice, ni por estar tratándome todo el trago del juicio y tal. Y dice que coge su espada y se va a matar el carcelero. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que busca la solución a sus problemas en el suicidio. Creen que esa es la solución. Porque no conocen el futuro que les depara si creen en Dios. Si tú no conoces el futuro en Cristo, el futuro es negro. Pero cuando tú conoces a Jesús, tu futuro cambia. Conforme a la palabra de Dios. Hay un propósito y lo sobrenatural viene. Por eso este hombre cuando se va a clavar el puñal o la espada, le dice Pablo, amigo, todos estamos aquí, no te suicides. No busques la solución en el suicidio, no te suicides. Moraleja de todo esto que estamos leyendo y que hemos visto en la palabra de Dios. A veces pasamos tanto tiempo tratando de huir, de salir, de escapar de situaciones que muchas veces Dios ha permitido porque hay algo grande detrás. Y no somos conscientes de ello. Y entonces atravesamos estas situaciones quejándonos, angustiados, apenados, estresados, tristes, acongojados, muchos encerrados en sí mismos. Y al mismo tiempo no entendemos, no vemos la razón. No nos paramos a preguntar al Señor, ¿cómo quieres que vea esto que estoy atravesando? ¿Qué me está enseñando? Quizá era para conocerlo a Él, que es lo más grande que te puede pasar. Porque partir de este mundo sin conocerlo a Él, sin haber experimentado la gracia de Dios. Entonces cuando tú lo ves así, o tú cambias la manera de ver las cosas son diferentes. Porque a veces el mismo creyente está pasando por momentos de dificultad y estás tan metido dentro que no ves más que las puertas de tus cárceles siguen cerradas, siguen estancadas. Y tú sigues, Señor, ¿y por qué no me saca? Señor, ¿y por qué no salgo de aquí? ¿Y por qué esta injusticia? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y estás preguntando el por qué en vez de estar cantando y alabando a Dios. Diciéndole, grande eres, Señor, si me tienes aquí, ¿qué quieres hacer en esta empresa, en este lugar? ¿Qué quieres hacer entre mis amigos? Y cuando cambias de actitud y de visión, cuando vives en fe, cuando te alegras, cuando puedes decir yo puedo cantar porque sé quién vive en mí, sé que hay una palabra de Dios para mí. Cuando atraviesas así esos momentos, y le puedo decir que la palabra de Dios está llena de hombres y mujeres así, le puedo hablar de Daniel en la cárcel, o de José, o de Ezequiel, o de Jeremías, o de Juan el Bautista, o de Pedro, o de Pablo, o de Silas, o de tantos, por no decir todos, y todos con la actitud correcta. Y nosotros nos pasan 4 cosas y nos hundimos en un vaso de agua. Comienza a ver diferente. Comienza a experimentar diferente. No solo pienses en escapar, en quejarte, o ni siquiera como muchos creyentes, aquí aguantando el temporal. A ver si Dios quiere que se acabe la tormenta. Va a seguir la tormenta hasta que pase por naturaleza propia, porque todas las cosas pasan. Pero no por la intervención divina. Si quieres que Dios intervenga, tienes que tener la actitud correcta, tienes que tener fe, tienes que creer y Él lo va a hacer. Porque Él dice que lo haría. Y eso es lo que está sucediendo. Tranquilo, amigo, le dicen los apóstoles, no te hagas daño. Dios nos trajo aquí por ti y por tu familia. Dice que en aquel momento el carcelero les venda las heridas, cambia toda la atmósfera espiritual, los lleva a la casa, su familia conoce al Señor, se bautizan. Pero lo más sorprendente de esto es lo que a veces no escribe la palabra de Dios, lo que a veces no está, porque solo es una pincelada para enseñarnos algo. Y lo que no está es que aquel hombre, el carcelero de Filipo, y aquel lugar, una cueva de demonios, se convirtió en una casa de luz. Aquel carcelero comenzó a pastorear a cada hombre, a cada delincuente que entraba a la cárcel de Filipo. Y la cárcel de Filipo se convirtió en una iglesia, en un mover de Dios. Y cuando venía alguien sin esperanza, cuando venía alguien oprimido, cuando venía alguien con tanta preocupación, este hombre que ya había recibido a Jesús, que algo había cambiado en su corazón, le daba una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, y las cosas cambiaron.
Pero fue necesario que Pablo y Silas entendieran su visión, su llamado y su propósito. Y que caminaran por encima de las circunstancias difíciles. Lo que muchas veces los creyentes no queremos hacer. Solo queremos escapar. Que me ahogo, que me ahogo, que me saque, que me saque. Aprende a nadar en medio de la tormenta. O a caminar sobre las aguas. Que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Yo creo que Dios decidió cumplir su palabra en la ciudad de Filipo. Porque, como le digo, fue la entrada del Evangelio en Europa. Y algo marca el origen de la entrada, el origen de la iglesia. Algo lo marca. Y hay muchos datos que hay en este texto. Recuerde primero la primera conversa, Lidia hizo casa. Una empresaria creyente. Si ya le iba bien la empresa sin Cristo, ¿cómo le iría con Cristo? ¿Usted cómo cree? ¿Cómo le iría? Y no es en vano que la palabra especifique que esta mujer era económicamente como era. Lo segundo que vemos es que los demonios salen de la vidente y que el mosqueo de Susano tampoco es casualidad que se mosquearon porque Pablo les cerró el negocio. Ellos no se mosquearon porque la mujer era libre. Ellos se mosquearon porque dicen, ¿y ahora cómo ganamos dinero? Porque Dios viene a secar las empresas demoníacas. Las empresas de los que no tienen que ver con Dios van a ser secas en el nombre de Jesús. En tercer lugar, recuerde que el centro de delincuentes en la cárcel se convierte en lugares de salvación de alma y de vidas transformadas. ¿Y todo de quién depende? De su actitud. Usted ahora se puede quejar de esto o del otro, pero quizás Dios quiere hacer algo que usted ni siquiera alcanza a imaginar en su lugar de trabajo, porque usted solo está viendo lo que quiere ver o lo que le muestra el mundo. Y en cuarto lugar, dice que las autoridades civiles, en aquel momento los que llamaríamos hoy alcaldes, letrados, jueces, dice que vinieron a Pablo y que por favor le rogaron que les perdonaran, que se habían equivocado, que lo sentían mucho. No sabíamos qué hacer. Y lo sacaron en paz. En otras palabras, toda la ciudad de Filipo fue afectada por la actitud de dos personas. Y nosotros a veces queremos afectar vidas intentando huir de lo que la vida nos presenta. Así es como que irrumpió el Evangelio en Europa. Dios quería hacerlo. Y hubieron personas que aceptaron el desafío. Yo creo que tenemos que imitar la vida de estos hombres si usted quiere afectar esta tierra. Si usted no quiere afectar nada, siga corriendo con sus problemas y sus cosas. Dios por amor lo va a ayudar. Dios nos ama. Pero yo no solamente quiero que Dios me ayude a mí, yo quiero afectar vidas para que reciban el poder de Dios y la luz de Dios. Recuerde en primer lugar, escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios y obedezca como ellos, con premura. No le ponga tantos pegos. Si Dios le habla, obedezca. Escuche la voz de Dios. Segundo, vean cada situación en cada detalle, por pequeño que parezca. Mujeres junto al río, aquello no era lo que ellos esperaban ver, pero eso era una oportunidad para ver lo que Dios hace en los corazones, porque Dios trata los corazones. En tercer lugar, en medio de aquellas injusticias, de los obstáculos, de los impedimentos, tú tienes que seguir firme, tú perseveras en la actitud que agrada a Dios. No perseveres en la queja, no perseveres en la nube negra, no perseveres en que todo te va mal, no perseveres en ello. Persevera y dile, Señor, ¿qué tengo que ver? ¿A qué tengo que alcanzar en esta condición? Y lo vas a ver. Vas a ver la intervención milagrosa de Dios sobrenatural. Y en cuarto lugar, si queremos la bendición, la prosperidad de Dios, para que ella toque todas las áreas de nuestra vida, como se sucedió en esta ciudad de Filipo, que suceda en Tenerife, tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz del Espíritu Santo.